Bueno, estamos con el profesor Noam López, jefe del proyecto denominado Pulso Electoral, para que nos explique el objetivo de esta plataforma desarrollada, cómo funciona, cómo lo podemos usar en Arequipa y en otras regiones que nos están siguiendo. Buenas noches, Noam, bienvenido al Búho. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, por estar en el Búho y poder conversar contigo y presentar esta herramienta en web que hemos desarrollado en la universidad y que sería de ayuda para los electores, pero también para aquellos que hacen análisis, investigación, pueden ser estudiantes de las universidades o comunicadores, personas de los medios de comunicación, líderes de opinión, líderes que generan narrativa y que permitiría ver qué similitud existe entre los planes de gobierno. A ver, ¿cómo ingresamos en principio a la plataforma Pulso Electoral? Y si podemos hablar de repente de algún ejemplo concreto, cómo podríamos hacer este análisis, ya sea como electores o efectivamente como investigadores, comunicadores, académicos, ¿no? Podrían sacar algunas conclusiones. Sí, bueno, en principio creo que puedo compartir mi pantalla, ¿verdad? Correcto, vamos a hacerlo. Un momento, por favor. Bien, espero que se esté compartiendo. Si es así, me confirmas. Am, sí, sí la vemos. Perfecto, muy bien. Entonces les presento la web de Pulso PUC. Pulso PUC es el instituto de la Universidad Católica tiene el nombre de pila, el nombre breve, pero el nombre grande es Instituto de Analítica Social e Inteligencia Estratégica. Bueno, el instituto ha cambiado de nombre, desde este año se llama así, pero años anteriores se denominaba Instituto de Opinión Pública y era muy conocido por hacer encuestas, ¿m? Encuestas de opinión en época electoral, pues así como hoy en día tenemos algunas encuestadoras que son muy conocidas en Perú, eh, IOP, el Instituto de Opinión Pública, hacía lo mismo en anteriores procesos electorales. La universidad ha decidido el cambio para que no solo nos concentremos al estudio de la opinión pública a través de encuestas, sino que también analicemos otro tipo de información, información que podría estar en registros, en bases de datos de instituciones, información que podría estar en web, que es libre, pero que necesita algún expertise para poderlo analizar, ¿no? Entonces, Pulso PUC es el instituto de la Universidad Católica que ha elaborado una herramienta que se denomina Pulso Electoral. Aquellos interesados en saber de nuestro trabajo pueden ingresar a pulso.puc.edu.pe. Ese es el sitio, el link, la URL que deben de escribir para ingresar a la web. Y luego van a dirigirse a esta opción que se llama Pulsos. Y en Pulsos, pues recién hemos empezado, todavía vamos a ir poniendo en producción otros pulsos, pulsos en salud, pulsos en medio ambiente, en conflictos sociales, en seguridad. Pero hemos empezado con pulso electoral, ¿no? Entonces, es la primera coincidencia que van a encontrar. Ingreso por aquí, y bueno, Pulso Electoral es un dashboard en principio. Está programado en R, que es un lenguaje de programación. Y la primera herramienta que se nos ofrece es esta, que se denomina similitudes de planes de gobierno. ¿De acuerdo? Voy a ingresar y como pueden ver es un espacio dentro de la web que lo que busca es que el usuario pueda escoger el partido de su preferencia, ¿de acuerdo? Y el algoritmo que está detrás le va a sugerir qué puntaje obtiene cuando se compara con
otros partidos, ¿no? La unidad de análisis que hemos escogido para hacer el trabajo son los planes de gobierno, los planes que han sido, digamos, presentados, publicados en esta época electoral y que están colgados en la web, ¿no? En los organismos del proceso electoral, pero que también los medios de comunicación lo han difundido e incluso los propios partidos en sus sitios web y redes sociales lo han socializado, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es escoger, digamos, descargar los planes de gobierno y escoger 5 temas que a nosotros nos parece relevantes. Voy a hacer un poco de zoom. Los temas que hemos seleccionado son seguridad, salud, reactivación económica, lucha anticorrupción y lucha contra la violencia hacia la mujer. 5 temas que nosotros consideramos capitales en esta discusión que va a permitir, digamos, hoy hemos tenido un debate, ¿no? El primer debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Son estos temas los que se presentan también en el debate, ¿no? Y creemos que son temas clave que los ciudadanos deben de tomar en cuenta para decidir su voto, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la herramienta? Pues es bastante intuitiva. Lo que hay que hacer es ubicar al partido de su preferencia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, escojo Fuerza Popular. Y lo que tengo que hacer luego es escoger alguno de los temas que me interesan, ¿no? Por ejemplo, yo quiero algo referido a lucha anticorrupción, ¿no? Muy bien, entonces quiero ver si entre Fuerza Popular y los otros partidos hay cierta similitud o hay cierta diferencia respecto a lo que proponen en cuestiones vinculadas a lucha anticorrupción, ¿no? En cuanto a normatividad, en cuanto a reingeniería institucional, a la voluntad política o a la agencia política que ellos van a realizar, o quizás están hablando de crear algunos nuevos organismos, instituciones, arreglos institucionales que van a permitir, pues, prevenir, supervisar, controlar el gasto público y con eso claramente evitar riesgo de corrupción, ¿no? En esto que tenemos ahorita, que estoy mostrando en la pantalla, uno puede ver, por ejemplo, que Fuerza Popular tiene en el caso de lucha anticorrupción una similitud bastante alta con el PPC, ¿no? El PPC genera un puntaje de 0,78. ¿Cómo leer estos puntajes? Pues los puntajes van del 0 al 1, ¿ya? Donde 1 significa una coincidencia total. El algoritmo que usamos, el algoritmo que hemos desarrollado, no es como el algoritmo que detecta el plagio. Seguramente ustedes han hecho uso en algún momento en alguna universidad cuando han estado trabajando su tesis o alguna investigación han ingresado a algunos servicios en web, quizás el más conocido y sólido y reputado es Turnitin, que es un software en web que te permite ver si tu texto tiene partes en otros, es decir, si encuentra coincidencia textual en otros documentos que están en la web, en cualquier repositorio, en cualquier banco de bibliografía, de literatura. Y lo que te hace es decir, mira, esto está ya publicado hace 2 años, esto otro se encuentra ya publicado en este medio de comunicación y así sucesivamente. Y uno puede ver el nivel de coincidencia que tiene tu texto con otros, ¿no? Las Ujú. universidades lo que hacen es decir, no más del 20% de coincidencia, porque eso, si es más, podríamos sospechar de plagio. Pero bueno, el algoritmo nuestro no trabaja en ese ánimo de detectar plagio. Lo que busca más bien es ver si los constructos, ¿no? Las ideas que se pueden expresar en oraciones, en algunos párrafos, se parecen a otros párrafos de otros planes de gobierno, ¿no? Entonces, lo que está encontrando el algoritmo, y esto es, ¿no? Sin una intrusión, digamos, manual nuestra, sino que simplemente le damos los insumos al algoritmo, y con técnicas computacionales del análisis de texto, lo que hacen es ver si hay cierta coincidencia. Entonces, va de 0 a 1, donde 1 significa una coincidencia muy alta, que sería casi perfecta, ¿no? Y 0 significa más bien una coincidencia nula, ¿no? O sea, hay disimilitud entre los textos. Pero bueno, entre Fuerza Popular y el PPC, en el caso de lucha anticorrupción, hay una cercanía de 0,78. Y así voy bajando el cursor
y lo que veo es más bien un degradé, no un sentido, un ordenamiento de los partidos en función a su puntaje, ¿no? Y hacia el final puedo ver con quienes no se parece, por ejemplo, ¿no? Con Unión por el Perú no identificamos una similitud en el caso de Fuerza Popular. Lo interesante es que este ordenamiento no se mantiene, ¿no? Cuando uno va escogiendo otros temas. Veamos, por ejemplo, en materia de salud. Ahora, en materia de salud ya no aparece el PPC al inicio, sino nos aparece Acción Popular, por ejemplo. Voy a temas de seguridad y más bien aparece Podemos, ¿no? Y entonces aquí ya viene la interpretación, los análisis que distintos tipos de profesionales pueden realizar. Y por ejemplo, yo me detengo aquí para, eventualmente, si tienes alguna consulta, me la puedes hacer. Sí. Eh, Eh, sí, en términos iba solo a prácticos, señalar la idea de sí, que, por ejemplo, aquí, ¿no? Te aparecen números, pero uno que ha leído el plan de gobierno de Podemos y de Fuerza Popular encuentra que en materia de seguridad hay similitud, toda vez que ambos, ¿no? Representantes de los partidos proponen mano dura, ¿no? Mano dura contra la delincuencia. Lo hemos escuchado hace muy poco en el debate. Y al otro candidato, al candidato Urresti, al candidato Urresti, lo hemos visto hablar en varios medios de comunicación al respecto, ¿no? Entonces, mano dura es penas más duras, militares en las calles, ¿no? Cárceles en las alturas, sacar, digamos, incluso tantear eventualmente con penas más agresivas, ¿no? Descuida la parte de prevención, ¿de acuerdo? Más está pensada en la persecución, el control, por lo tanto, también tienen que ver con el uso de inteligencia, el fortalecimiento de la investigación criminal, para que la policía y eventualmente las Fuerzas Armadas, ¿no? Puedan, pues, controlar los delitos, ya sean los delitos comunes, pero que tienen detrás una red criminal, como el robo de celulares, que tiene un mercado detrás, como fenómenos mucho más complejos como los tráficos de flora y fauna silvestre, tráfico de trata de personas, tráfico de minerales, tráfico de drogas, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno, luego de leer el texto, dice, ok, sí hay una similitud, ¿no? Entonces, sí este puntaje nos da como un refuerzo de que lo que estamos hablando tiene asidero en la realidad, ¿no? Pero bueno, ese, digamos, es el tipo de interpretación que la universidad está proponiendo a la comunidad y esperemos pues que les sea de utilidad. Quedo a sus órdenes. ujú. Bien, yo quería preguntar en términos prácticos y en el deseo de hacer una buena elección, ¿no? ¿Cuál, si que ustedes deben haber previsto cómo se puede usar esta herramienta, ¿no? Desarrollada para hacer una elección más racional, tal vez, ¿no? Entonces, yo puedo comenzar eligiendo el partido de mi preferencia, no sé, o el que creo que está más opuesto, de repente también lo puedo hacer así, ¿no? El que está más opuesto a mis ideas y dependiendo del tema voy viendo qué partidos se asemejan, cuáles están en las antípodas de repente de este partido, pero cómo todo ese juego me puede ayudar a hacer una elección más racional de acuerdo a lo que yo pienso que es lo adecuado, lo correcto como ciudadana, por ejemplo. Yo creo que va a permitir al menos un debate en base a evidencia, ¿no? Yo creo que nos dejamos llevar por las declaraciones que los candidatos suelen hacer en los medios y en base a eso, pues, buscamos ciertos bandos, nos atrincheramos con cierta posición y vemos al otro como enemigo. En realidad, lo que nos muestra la herramienta no es que seamos blanco y negro, sino que en realidad en función a ciertos temas, porque si uno habla de izquierdas o derechas, si uno puede encontrar, digamos, dos extremos, pero cuando ya aterrizas en temas concretos, ¿no? Como aún en la reactivación económica, uno va a poder ver que no somos tan distintos. Y eso suele pasar cuando uno va jugando con la herramienta y va viendo que cierto partido en ciertos temas se acerca, por ejemplo, a partidos de izquierda y en otros temas se acerca a partidos de derecha, ¿no? Entonces, eso
yo creo que va a servir mucho para que no estemos tan polarizados en un debate y en un proceso electoral. Creo que la polarización extrema hace mucho daño. Muchos investigadores a nivel internacional concuerdan, confluyen en la idea de que, por ejemplo, lo que hemos tenido en la última elección en Estados Unidos es una polarización de lo que era el Partido Republicano y el Partido Demócrata, ¿no? Y no había consensos. Y entonces lo que yo creo es que esta época electoral debe servir, si bien para identificar a los candidatos, conocer sus propuestas, conocer aquellas propuestas que son eventualmente irreconciliables, pero también debe haber un reconocimiento de que hay mucho traslape, ¿no? Y entonces la herramienta, yo creo, contribuye a eso, a una deliberación más basada en evidencia. Claramente la evidencia son los planes de gobierno. Simplemente estamos usando lo que ellos han escrito o sus técnicos han escrito en algunas cuantas semanas, ¿no? Y en base a eso nos guiamos. Creo que también haría falta, sumado a esto, y es un trabajo que nosotros también vamos a presentar en su momento, un análisis de lo que dicen los candidatos, ¿no? Y si bien es un poco complicado hacerle un rastreo a todo lo que hablan en los medios de comunicación, sí existe registro del uso de redes sociales y entonces podríamos complementar esta herramienta con un análisis de texto de lo que los candidatos, ¿no? A la fórmula presidencial principalmente, vienen comentando sobre ciertos temas. De tal manera que no exista, digamos, la posibilidad de que se nos diga, bueno, esto es algo que está en blanco y negro, pero otra cosa es lo que dice el candidato. Y de hecho, varios candidatos han identificado que hay algunos que dicen algo en los textos, pero dicen otra cosa cuando están viajando en su caravana o en algún medio local o en alguna, digamos, presentación que hacen a nivel local, ¿no? Y entonces creo que ese desfase también hay que cerrarlo con investigación, con ciencia, con herramientas de este tipo. Hoy por hoy no contamos con eso. Entonces, yo creo que va a sumar a eso y a tu consulta de si con esto hacemos o garantizamos que sea cada vez más racional. Yo creo que la racionalidad tiene que ver con el hecho de empezar a evaluar, ¿no? Los pros y contras, empezar a evaluar costos y beneficios de mis decisiones, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿qué pasaría si yo voto por tal partido en este tema? Pues se parece mucho a este otro partido. Entonces, ¿por qué no evalúo más bien al otro partido? A ver qué de nuevo tiene, ¿no? Y veo que hay cierta similitud en otros tópicos. Entonces, ya tengo una alternativa más para incluirla y ya no la prejuzgo, no las indico como algo nocivo, sino que abro la puerta al reconocimiento del otro. Yo creo que esa es una de las fortalezas de la herramienta. Muy bien. Finalmente, ¿qué pulso electoral va a tener alguna otra aplicación? De repente hay una segunda vuelta en la cual ahí sí va a ser de suma utilidad comparar, ¿no es cierto? A las dos, muy probablemente las dos alternativas que pasen a una segunda vuelta, ¿verdad? Es correcto. Lo que estamos preparando, bueno, esto sería un anticipo para el programa, no lo habíamos todavía socializado, pero estamos pensando en dos herramientas adicionales a esta. Una de ellas tiene que ver con un seguimiento de todos los mensajes que han propalado los candidatos en redes sociales, ¿no? Imagínense usted, sería muy complicado que alguien se pusiera a volcar todo lo que han puesto en redes sociales a una base de datos en Excel y analizarla manualmente, al ojo. Eso es improbable, ¿no? Entonces necesitamos la fuerza computacional que nos permita ver cierta similitud. Entonces, eso es algo que vamos a hacer y lo vamos a presentar muy pronto. Y luego algo que nos parece muy interesante y que no lo está haciendo algún otro colectivo, ONG o organismo del Estado que está viendo el proceso electoral, es el seguimiento a la campaña que han tenido los candidatos, ¿no? Entonces, no es lo mismo empezar en el norte, ¿no? Y terminar en el sur, o viceversa, o salir y dar la vuelta y terminar en Lima, o a la inversa, ¿no? Entonces son estrategias políticas que uno tiene que ver para
eventualmente entender por qué se sube o se baja en las encuestas. Yo creo que estamos muy parametrizados últimamente a solamente seguir el proceso electoral con encuestas, ¿no? Entonces, las encuestas ya tienen casi 50 años, digamos, ayudándonos a tomar decisiones, ¿no? Viendo quiénes están arriba, quiénes están abajo, pero tenemos de darle pie a crear nuevas herramientas. Y entonces, por ejemplo, saber que tal candidato empezó en la provincia de Lima, en las provincias de Lima, no en Lima metropolitana, y pasó tiempo ahí invirtiendo en muchas actividades proselitistas. Y luego de un tiempo se ve que claramente tiene un bolsón de votantes ahí. Se ve ahí una estrategia, porque casi muy pocos candidatos van a Lima provincia, por ejemplo. La mayoría piensa en Lima, Lima metropolitana y sus distritos más populosos, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver mucho con la estrategia, dónde ir ganando votos. Entonces, el tracking para ver a dónde han ido, cuánto tiempo han estado, qué han dicho en tal lugar, nos va a dar otra herramienta para entender cómo se ganan elecciones. Y yo creo que esa es otra herramienta que podría sumar a lo que ya existe, que son las encuestas. No lo vamos a volver a hacer, ¿no? Muy bien, Pero en segunda vuelta vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo acá, ya incluyendo lo que escriben en redes sociales, a dónde se han movilizado, cuánto han invertido. Yo creo que ya tenemos tres herramientas ahí que dialogan mucho y esperemos pues que el electorado en provincias, en distritos, pueda entender también que, a ver, si no habla nada de mi distrito, si no habla nada de los temas que aquejan a mi distrito o a mi provincia, si ni siquiera ha venido a mi provincia, ¿cómo yo puedo, digamos, tener fe de que va a pensar en nosotros? O sea, no ha venido por algo, no ha venido porque probablemente somos un bolsón electoral muy bajo o porque nuestros temas no son importantes. Yo creo que eso va a dar el debate también, ¿no? de acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Noam, por estar con nosotros esta noche. Muchas Así gracias, hemos... Mabel, por la invitación. Un Muy gusto. bien, gracias. Buenas noches. Así hemos presentado la plataforma que compara planes de gobierno y que se llama Pulso Electoral. Así que pruébenla. Es una herramienta más que nos va a ayudar a comparar, a pensar y a decidir conscientemente por quién vamos a votar.